¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy le mostraré cómo hicimos nosotros el clúster de alto rendimiento para el tratamiento de datos. En este caso, nosotros elegimos la enfermedad de COVID. Entonces, voy a enseñar cómo se hizo el clúster y después enseño el programa de cómo hacemos el tratamiento de esos datos que nosotros tenemos. Bueno, lo decidimos hacer en máquina virtual para no tener ningún problema con, ya sea con Switch o etcétera, que no nos haga conexión o algo. Y nuestro clúster se compone por por tres equipos de cómputo o tres máquinas virtuales. En este caso tenemos el nodo master, nodo uno y nodo 2. En el nodo master tenemos una configuración hecha. Esto lo hicimos para no perder tanto tiempo sobre lo que es la instalación y todo eso. Ya tenemos los sistemas instalados. Bueno, el ABC de Linux ya lo tenemos instalado y ya tenemos ciertas configuraciones. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos aquí tenemos el adaptador 1 que va a ser la red interna y bueno, tiene el nombre de Internet. Y bueno, recibimos cualquier petición que se haga por medio de la red LAN en la que va a estar conectado este equipo. Asimismo, en los nodos uno y 2 tenemos configurada esta red interna para que, bueno, pues justo eh, en la red interna pues permita la interconexión de estos dispositivos y pues no cause ningún conflicto. Vemos que tenemos en la misma red y bueno, permitimos igual cualquier solicitud mientras sea la red interna y pues prácticamente también tenemos en sistema aquí el orden de arranque va a ser en red, o sea que este nodo o esta computadora, esta máquina virtual no va a ocupar como un sistema operativo como en este caso el nodo master, ¿no? Que en el nodo master pues elegimos nuestra ISO para que pueda para que se pueda ejecutar eh, el sistema operativo y se puede instalar. Bueno, una vez teniendo esto configurado y teniendo en cuenta que el nodo 2 sería una copia del nodo uno prácticamente, eh, bueno, una vez teniendo instalado y configurado el sistema operativo, lo vamos a iniciar. Esperamos a que inicie y bueno, a continuación les voy a explicar qué es lo que se hace para poder eh, hacer el clúster. Bueno, vamos a guardar y cerrar. Eh, una vez que nosotros hayamos instalado y configurado y según la configuración que nosotros le hayamos puesto, bueno, vamos a entrar al sistema operativo, que prácticamente el sistema operativo pues es este. Tenemos esta herramienta que nos va a ayudar a monitorizar las tareas que hagan los clusters y bueno, las terminales en caso de ejecutar tareas, etcétera, ahí lo vamos a hacer desde ahí. En este caso nos interesa ver el cluster monitor, perdón. Vamos a abrirlo. Ok, aquí vemos, bueno, principalmente pues nos muestra el reporte del clúster, el día, el número de día, mes y la fecha, también la hora. Y bueno, aquí nosotros podemos elegir, o bueno, más bien podemos ver nuestros nodos, ver qué tareas hacen cada uno, etcétera, etcétera. Ok, bueno, una vez teniendo esta parte ya activa de que viene siendo el nodo maestro, vamos ahora a activar el nodo uno y el nodo 2.
Una vez que se empiezan a iniciar el nodo uno y 2, en los dos es el mismo proceso. Primeramente recibimos DHCP para que el servidor reparta IPs y pues estos clientes o estos esclavos se puedan conectar satisfactoriamente. Eh, Únicamente lo que tenemos que hacer nosotros aquí es esperar a que termine el proceso de conexión. Una vez terminado el proceso de conexión, nos devolvemos al nodo maestro y confirmamos que sí estén correctamente conectados. Bueno, el nodo uno ya está listo para ejecutarse. Una vez que nosotros vemos aquí node login o esta parte que dice automated beowulf cluster node TTY1 ya está listo para funcionar. Únicamente vamos a esperar. Ok, una vez teniendo el nodo 1, bueno, por ejemplo, este es el nodo 2. Pero bueno, aquí tenemos el nodo 1, nodo 2. Como había comentado, cuando vemos esta parte de Automated Beowulf Cluster Node TTY1 o sí, TTY1, perdón, ya están conectados y listos para ejecutarlos, bueno, para correr en el nodo maestro. Y como vemos aquí, los hosts que están arriba o que están activos son 3. ¿Por qué son 3? Bueno, pues porque tenemos el nodo maestro, el nodo 1 y el nodo 2, como en este caso se alcanza a ver en la barrita de Windows. Y bueno, CPUs totales en el clúster, perdón, en el esclavo 1 o en el nodo 1 tenemos 2 CPUs, en el nodo 2 tenemos otros 2 CPUs y aquí en el nodo maestro o master nada más tenemos un CPU disponible para la realización de las tareas. Y bueno, pues aquí vemos pues como ya empieza a generar algunas gráficas y los nodos. Aquí tenemos 3 nodos y bueno, el cómo está trabajando cada uno. Bueno, a continuación, una vez teniendo esto, que pues prácticamente sería la conexión del clúster de las 3 máquinas, pues vamos a ver el tratamiento de los datos, en este caso de la problemática que nosotros tenemos. Y pues en un momento bueno, una vez ya teniendo lo que es el programa, nuestra estructura de datos, eh, bueno, voy a explicar primero qué es ABC Linux. Y bueno, prácticamente este sistema operativo se basa en Ubuntu y este se especializa en la construcción automática de clústeres de alto rendimiento, porque hay otro tipo de clústeres. Hay otro tipo de clústeres, como por ejemplo de alta disponibilidad, que eso se utiliza en servidores de bases de datos, por si se cae un servidor, el otro siga ejecutándose, de balanceo de carga. Pero bueno, en este caso lo que nos interesaba es un clúster de alto rendimiento, ya que para hacer el procesamiento de los datos, en este caso de la enfermedad de COVID, por ejemplo, tenemos a los pacientes confirmados, a los pacientes que salieron negativos, a las muertes que se registraron en tales fechas, sospechosos, gente que se hospitalizó en un lapso de fechas. Son muchos datos los que requerimos. Entonces, bueno, para el tratamiento de estos datos ocupamos mayor velocidad y pues no tanto como si se nos cae un server y tengamos respaldada la información, sino ocupamos velocidad para el tratamiento de estos datos. Pero bueno, una vez que tenemos nuestro programa, tenemos nuestros datos, por aquí tenemos, bueno, ya estuve haciendo pruebas. eh, Ahorita los 3 nodos, o los tres nodos
que vemos aquí, el de la IP, es el nodo maestro. El otro es el nodo número 1 y el nodo número 2. Bueno, ya hicimos unas cuantas pruebas y pues por aquí nos muestra prácticamente los bytes por segundo que entran y salen, la ocupación de memoria, recordando que los clusters, los esclavos pues no tienen una memoria como tal, simplemente se ejecutan por medio de la red. Bueno, sí tienen memoria, que en este caso me parece que los dos clusters tienen 2 gigas cada uno y aparte dos CPUs cada uno también. Pero bueno, una vez teniendo todo esto, vamos ahora a realizar las pruebas. Si entramos a la terminal, bueno, yo en este caso tengo escritorio. Tengo en el escritorio el programa y los datos que vamos a estar ejecutando. Por aquí ya tengo el programa que se va a estar ejecutando. Y bueno, si damos enter, tenemos un menú que es los casos confirmados, casos negativos, casos sospechosos, casos hospitalizados, casos de muertes y salir. Vamos a ir viendo cada uno en qué consiste el tratamiento de los datos. Por ejemplo, vamos a la opción número 1. Aquí vemos cómo rápidamente pues saca la información de muchos datos. La consola aquí en este software, bueno, pues es muy pequeña y no alcanza a revelar todos los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en los casos positivos el ID del caso, el estado en el que se dio ese caso, que en este caso fue Chihuahua, sexo masculino, la edad de 53 años, la fecha de este mismo caso y bueno, pues la confirmación si este caso pues es realmente confirmado. Y bueno, pues, y así con todos los casos y también con su numerología continuando como debe de ser. Eh, y bueno, pues aquí tenemos esta información. Ahora vamos a los casos negativos. Vamos a la opción número 2. Este también es nos da los casos negativos por fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fecha, el nacional de casos negativos, pues fue este número que son 8.574.449. Y bueno, y así por fecha de todos los negativos que se dieron en el país y también en cada estado. Por ejemplo, aquí vemos cada estado representado ahí con pues el nombre y el número de sus casos negativos. Vamos a los casos sospechosos. En los casos sospechosos, bueno, pues aquí también tenemos organizado por fecha, por nacional, los casos sospechosos y también por estado y los números que tuvieron esos estados. Aquí lo vemos. Vamos ahora a los casos hospitalizados. Como vemos, el tratamiento de los datos pues sí, realmente sí es muy rápido. No tarda, no calculo ni 5 segundos en que termine de ejecutar todas las consultas que debe hacer para llegar a los resultados. Igual aquí tenemos las fechas, los nacionales de los hospitalizados, por estado, sus números de hospitalizados en estos datos de COVID. Y por último tenemos los casos de muertes. Vamos a ejecutar esta opción. Y bueno, en lo mismo que las anteriores, los casos de muerte vienen organizados por fechas, por cifras nacionales y por cifras de cada estado en su cierta fecha, claro. Y bueno, aquí vemos que prácticamente pues es indispensable tener un clúster de alto rendimiento para tratar estos datos, ya que como son muchísimos datos, también pues debes de tener una gran velocidad. Y esto significa o tener una supercomputadora o justo hacer un clúster, ¿no? Que podemos ocupar computadoras con diferentes especificaciones en cuanto a hardware refiere y bueno, interconectarlas y hacer de todas esas computadoras pues una computadora muy eficiente
poder registrar todos estos, bueno, más bien poder hacer el tratamiento de todos estos datos. También falta mencionar, por ejemplo, aquí vemos los porcentajes de la carga del trabajo. Y bueno, aquí vemos prácticamente en las horas en las que se tuvo más carga más carga de trabajo, cómo estuvieron trabajando estos nodos. Y bueno, también tenemos aquí individualmente cómo, pues cómo trabaja cada uno de estos, ¿no? Incluso, bueno, pues aquí vemos los recursos que ocupa. Por ejemplo, este es el máster. Tenemos diferentes gráficas para, para todo lo que ocupa. Todo esto fue ocupado en la última hora. Em, Perdón, era el nodo 2 el que pusimos anteriormente. Em, Aquí tenemos el nodo 1. Igual lo que ocupa, los bytes que entran y salen por segundo, los paquetes, pues estadísticas de los clusters. Y bueno, prácticamente estos se dividen el trabajo totalmente en partes iguales, ya que vemos, por ejemplo, aquí nos está segmentando los clusters y tenemos que el nodo maestro ocupó un 33.33% de la carga del clúster, y los otros dos, nodo local y nodo local 2, tuvieron el otro 66.67% de carga. Entonces esto nos indica que pues realmente sí se está balanceando la carga de trabajo en cuanto a las tareas que está haciendo la PC Master. Sí están otorgando los recursos y pues obviamente se obtiene una mejor eficiencia en la entrega de los resultados, ¿no? En cualquier tarea que nosotros hagamos en este maestro. En este caso, pues como ya vimos anteriormente, las pruebas con el programa y el tratamiento de los datos, que pues son bastantes. Y bueno, una vez hechos los procesos con el clúster, pues también queda hacerlos sin el clúster para saber si realmente beneficia o o si afecta. Bueno, en este caso vamos aquí a nuestra máquina, a nuestro VirtualBox. Vemos el nodo 1 está apagado, nodo 2 está apagado. ¿Cómo corroboramos esta información? Bueno, vamos aquí a actualizar y aquí vemos. Aunque nos diga que los CPUs totales son 5, pues sí son 5, pero siempre y cuando los hosts, bueno, estén activos. En este caso tenemos un activo que es nuestro master y dos que no están activos. Am, bueno, aquí vemos cómo de 5 CPUs reduce drásticamente a solo un CPU. Este, y bueno, aquí no se alcanza a ver también, pero aquí está, mira. Reduce los CPUs y también reducen los nodos a uno solamente. Ah, 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 ah. Vamos a hacer las pruebas de estos, bueno, de la ejecución del programa sin los nodos. Aquí vemos como el nodo local 1 está caído, el nodo local 2 está caído también. Abrimos nuestra terminal y vamos a ejecutar los mismos, perdón, los mismos pasos de la ejecución anterior. Nada más que, bueno, aquí me voy a callar un momento, voy a dejar que pase el proceso y al final comento si hubo pues algún cambio en la respuesta del proceso de los datos o no. Y pues bueno, voy a proceder a ejecutar el programa y listo.
Bueno, como vimos, sí hubo un cambio entre pues las pruebas pues las pruebas con el clúster y sin el clúster. Entonces, pues comprobamos prácticamente que sí, efectivamente, pues se ejecuta correctamente el clúster de alto rendimiento. Y pues bueno, ese esa sería la última explicación y pues creo que hasta aquí sería todo y muchas gracias por su atención.